Bueno, para las personas que llegaron por primera vez, hemos estado hablando sobre un tema que se llama la ofrenda. Ya esta sería como la séptima entrega de este mensaje para que aquellas personas que quieran ahondar más sobre este tema, pueden buscar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Casa de Oración Torre Fuerte, encuentra las prédicas pasadas para que puedan seguir un hilo conductor de lo que estamos hablando. Y también en nuestra emisora www.casadeoraciontorrefuerteradio.com. Allí pueden escuchar música que alaba al Señor Jesús 24/7, totalmente gratis. Eh, y a su vez pueden también encontrar las prédicas que están allí grabadas para que ustedes puedan llegar a ellas y estudiar un poco más sobre este tema. Eh, Como les decía, estamos trabajando sobre la ofrenda y queremos enfocar, o el Señor ha querido que nosotros enfoquemos este tema no hacia el dinero, porque no es solamente dinero. Les estaba diciendo y venimos hablando muchísimo sobre la ofrenda es algo tan sublime, es algo que es inherente al ser humano, al seguidor del Señor Jesús. Es algo que tiene que estar ahí porque esa palabra ofrenda tiene que ver mucho con servir, totalmente ligado a la palabra servir, sirviente. Entonces, tenemos que empezarnos a enfocar que, que nuestra misma vida es una ofrenda diaria hacia nuestro Señor Jesucristo, porque es devolverle al Señor lo que a Él le pertenece, porque nuestra vida le pertenece a Él, todo le pertenece a Él, absolutamente todo le pertenece a Él. Y Él en estos tiempos nos manda a que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él, todo, no como para los hombres, porque de Él vamos a recibir esa recompensa que es la vida eterna. Pero entonces, ¿cómo hacemos eso si no lo vemos? Les decía a ustedes que en una ocasión en las Escrituras el apóstol Tomás era muy incrédulo y no creía. Y, y ya una vez que había resucitado el Señor, a él le habían contado que él ya había resucitado. Pero él seguía incrédulo. Hasta que el Señor se les apareció, ellos estaban todos reunidos, escondidos en una habitación con llave, dice la Escritura. Vamos a leer esa parte, ¿cierto? Vamos a las Escrituras, al libro de Juan, capítulo 20, versículo 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esto sucedió ya el Señor Jesucristo había resucitado, dando cumplimiento a las escrituras que él iba a resucitar al tercer día, como una señal de que él es el verdadero Dios, ese Dios que dijo que iba a venir a salvarnos. Y una de las señales que daría cumplimiento a esa palabra de que ese Dios que dijo que iba a venir ya estaba presente y había venido, una de esas señales era esa, que él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Entonces ya había resucitado aquí. Y dice aquí en el versículo 26, 8 días después, ya el Señor ya había pasado 8 días de su resurrección, ya le habían dicho a Tomás que hemos visto al Señor y él decía, si yo no lo veo y no meto la mano donde estuvieron sus clavos y donde le rompieron el costado con la lanza, no creeré, digo. 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas.
Ya me está mostrando un milagro espectacular porque ¿cómo hace para entrar una persona en un cuarto cerrado, con la puerta cerrada, si no es que le abran la puerta y entre? Tuvo que pasar por sus paredes o sencillamente presentarse porque Él es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Entonces llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, el Señor miró a Tomás y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor y Dios mío, ahí está que exclamó, como que dijo, wow, tú eres el verdadero Dios, ese Dios que dijo que iba a venir y que la señal que nos íbamos a dar cuenta que tú eras Dios era cuando ese Dios que estaba presente iba a morir y resucitaba. Por eso dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos son ustedes y yo. Así de fácil. Ustedes y yo somos esos bienaventurados. Y la palabra bienaventurado viene del griego Macario. En el original, en el griego, para esa palabra que quedó escrita en el original en griego es Macario, que significa doblemente bendecido, con una bendición más grande. Eso significa bienaventurados. Está diciéndome el Señor, diciéndonos el Señor, que nosotros por creer en Él sin haberlo visto, somos más bendecidos aún que los discípulos o las personas que en esa época lo vieron en carne. Entonces, teniendo en cuenta eso, miremos, para ello era más fácil poder um, ofrendar al Señor frente a Él, porque lo estaban viendo. ¿Cómo hacemos nosotros en este tiempo? En este tiempo, el Señor es tan hermoso que Él quiere que nosotros um, estemos prestos, estemos listos para cuando Él venga, porque Él quiere que nadie se pierda. Por eso está esperando Él no ha venido, no es que esté retardando su venida porque sí, sino que Él está esperando que muchos de nosotros procedamos al arrepentimiento, porque Él quiere que todos nos salvemos. Pero desafortunadamente dice la escritura que muchos serán los llamados, muchos van a ser llamados, las iglesias están llenas, pero pocos serán los escogidos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que el Señor nos está dando para que nos arrepentamos, para que caminemos en santidad, no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo en cosas tan pequeñas como esta, que es ofrendar, en dar. Mira que el Señor nos da la oportunidad de que volvamos ministros de Él. Un ministro, les decía a ustedes, viene de la palabra hebrea sharat, que significa servir, servidor, sirviente. Eso es lo que nosotros debemos hacer, ser sirviente. Entonces, para que entendamos lo que acabamos de leer cuando el Señor le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, has creído. Pero bienaventurados los que no han visto y creen. Y nosotros sin ver al Señor Jesús, creemos. Porque el Señor dice en Colosenses, que ya lo hemos dicho, en Colosenses 3, 23, 24, que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor Jesús, ¿cierto? Y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, ojo aquí, porque ese servicio que el Señor me está diciendo, de todo lo que yo haga, absolutamente todo lo que yo haga, lo tengo que hacer desde mi corazón, como para el Señor Jesús.
y no como para los hombres, pero debo hacérselo a los hombres. ¿Por qué? Porque esa es la manera que el Señor me está diciendo que bienaventurado vamos a ser nosotros, porque sin verlo lo estamos haciendo para Él por medio de un hombre. Me explico. Allá en el juicio de las naciones, el Señor me dejó bien claro que cada vez que yo voy a un hospital y visito a un enfermo, así literalmente estoy visitando al Señor Jesús. Por eso Él me dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él, no como para ese hombre que estoy visitando en el hospital. A ver si me explico. Le voy a explicar de una manera en las escrituras que dice, el Señor dice, el que debemos amar menos a mi papá, amar menos a mi mamá, menos a mi esposa, menos a, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, y tengo que amar más al Señor Jesús. Entonces cualquiera dirá de esos ateos que se levantan y dicen, pero eso es un Dios egocentrista, ególatra, que gusta que lo amen es a Él y que los demás se odien entre ellos. No, eso no dice la Escritura. La Escritura me está diciendo que en la medida que yo ame más al Creador, se me va a hacer más fácil amar a mi papá, a mi mamá, y no me voy a desviar del verdadero camino. Porque cuando yo empiezo a amar más a mi papá, más a mi mamá, más a mi esposa, a mi esposo, me olvido del Señor y mi vida es totalmente diferente, mi comportamiento se vuelve egoísta, mi comportamiento, empezamos a pecar. Pero si tengo al Señor Jesucristo primero que todo, de seguro voy a estar pendiente de que ese pecado que mora en mí no salga a florar y haga daño y no agrade al Señor Jesús. Entonces, cada vez que yo hago algo para alguien en el nombre del Señor Jesús, como para el Señor Jesús, voy a ser bendecida, mi vida va a ser bendecida, porque se está aplicando allí que sin haberlo visto voy a ser bienaventurado, voy a ser bendecido. En ese juicio de las naciones que estoy hablando, el Señor fue bien claro. Creo que eso está en Mateo 25, vamos allá a Mateo 25, y me gusta hacer énfasis en eso para que Mateo 25:31. Allí dice que el Señor va a separar a las cabras y a las ovejas. Las cabras son aquellas personas que nunca visitaron a una persona en la cárcel, nunca visitaron a una persona en el hospital, nunca le dieron abrigo a la persona que necesitaba, nunca le dieron alimento a la persona que necesitaba. Y el Señor les dijo, malditos, malditos les dijo así, porque tuve hambre y me diste de comer, 25:35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me descubriste, enfermo y me visitaste y en la cárcel y viniste a mí. Y le dirán entonces los justos diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te descubrimos? Y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Si estamos entendiendo ahí Mateo 25, de 35 en adelante que los estoy leyendo. Entonces, el 41, 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los de la izquierda, ¿quiénes son? A las cabras, a los que no obedecen al Señor Jesús, les dirá, apartados de mí, malditos. Mire que le está diciendo, malditos, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán,
diciendo, Señor, cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y mire esta parte importante, lo que significa ofrendar. E irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes? Todos aquellos que no tuvieron misericordia de todas estas personas que no ayudaron, de estas personas que necesitaban ayuda de un alimento, de un techo, de una ropa, de cualquier cosa que necesitó las personas y ellos no lo hicieron. Y el Señor dijo, de igual manera no lo hicieron hacia mí, estos irán al castigo eterno. Y los justos irán a la vida eterna. ¿Cuáles son los justos? Aquellos que fueron a la cárcel y tenían bien claro que lo estaban haciendo como para Cristo. Aquellos que fueron y visitaron a un enfermo y entendían que estaban visitando era a Cristo. Si se da cuenta el por qué el Señor hace que todo lo hagamos como para Él, porque en últimas y en primera instancia nos vamos a beneficiar, somos nosotros todos, porque vamos a ir en pos de un camino de amor, en pos de un camino de ayuda, que eso es lo que significa ofrendar. La palabra ofrendar, póngase usted aquí, eso está escrito en el original. La palabra ofrendar significa ayudar, dar. Esas son muchas palabras que se están manejando dentro de lo que es la ofrenda en la escritura. Palabras como ministración, ¿cierto? Que significa, viene del hebreo diaconía y del griego diácono, que significa ayuda, quehacer, servicio, socorro, ministerio. Y la palabra ministro, significa servir, servidor, sirviente, que viene del hebreo sharat. Mire cómo todo, si yo uno todas esas palabras en ofrendar, ¿cierto? Significa que yo debo ayudar, servir, socorrer, ser un sirviente de cada persona. La palabra ofrenda como tal directamente eh, me da la definición en el original que debo dividir en porciones, que debo otorgar donaciones, que debo dar presente, que debo hacer un tributo, que debo hacer un sacrificio, presentar, dar un regalo. Todo eso significa ofrendar. Todo eso significa ofrendar. No es solo dinero, entiéndalo. No es solo dinero como se enfocan la mayoría de las congregaciones, porque le hacen creer a la gente que si usted da plata, usted va a tener plata. Y el favor de Dios no se compra con dinero, entiéndalo, mi hermana y mi hermano, no lo entiendo. Eso el dinero es algo que se va en el actuar suyo con todas estas palabras que deben accionar mi vida, que deben aplicarse como acciones en mi vida. ¿Cuáles palabras? Ayuda, quehacer, servicio, socorro, ministerio, servir, dar presentes, regalos, dividir lo que yo tengo en porciones para otros, otorgar donación, dar presentes, hacer un tributo. Todo eso, todo eso significa ofrenda. Y cuando yo hago todo eso, mire lo que me dice el Señor, que iremos a la vida eterna. Es otro de los puntos en los cuales nosotros debemos empezar a manejarnos. Hay una cantidad de cosas y prerequisitos que nosotros necesitamos para tener vida eterna. Muchos. Y uno de ellos, ¿cierto? Es la ofrenda, o sea, servir, servir, ayudar. Y vuelvo, y no me cansaré de repetirlo, porque eso es muy importante que el Señor nos está centrando a nosotros. Cuando usted comienza a sentirse más que los demás, cuando usted se cree más que los demás, es ahí cuando me empiezo a desviar del verdadero mensaje del Señor.
Porque una persona cuando se eleva sobre otro y los demás mira por el hombro, se olvida de ayudar, se olvida de servir. Y el Señor, cuando vio que los discípulos estaban discutiendo quién era el mayor de todos ellos, vino y les dijo: ¿por qué discuten? Discuten por eso. Que quiera ser mayor, cualquiera que quiera ser mayor ante el otro, tiene que hacerse de último y servirle a los demás. Y les dijo: los postreros serán los primeros en el reino de Dios. O sea que otra palabra que necesito para entender de cómo también llego a la vida eterna, el Señor ya me está centrando. Tengo que hacerme atrás de los demás, de todo el mundo. Hacerme atrás de mi familia significa servirles. Hacerme atrás de la congregación significa ayudarles, servirles. Hacerme detrás del prójimo significa ayudarlo, servirlo. O sea, en otras palabras, si lo podemos decir, es que si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que ofrendar, ofrendar. Y es totalmente con su vida. Hacerse atrás, así como el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. El Señor Jesucristo dijo claramente que Él no vino a ser servido. El Creador se hizo carne y dijo: yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir. Yo vengo a servir. El Creador, ¿me está entendiendo mi hermana y mi hermano? El Creador del mundo vino a servir, vino a servirlo a usted y vino a servirle a mí. Tan así que ofrendó su propia vida, se hizo carne y sufrió los mismos vituperios que cualquier ser humano. Se postró en un madero, lo maltrataron, él fue traicionado de sus amigos, vivió casi todas las cosas que nosotros vivimos y aún así él ofrendó su vida, ayudó, sirvió, nos socorrió, nos eh, dio todo lo que él tenía para nosotros. Él repartía todo lo que a todos. Él repartía su comida con todo el mundo. Y nosotros vamos a ser esos malditos que iremos al fuego eterno por no hacer lo que el Señor me mandó, y es ofrendar, y es dividir lo que el Señor me da, es compartir de lo que el Señor me da con el necesitado. Eso es lo que está hablando aquí el Señor Jesús. Y no solamente en lo físico, está hablando en lo espiritual, porque hay personas que están en una cárcel espiritual, viven en la calle afuera, así uno las ve, no están detrás de unos barrotes físicos en un cuarto encerrado en una cárcel, pero están encerrados en su pecado, porque nadie ha sido capaz de irle a predicar al Señor. Porque usted con su testimonio no ha sido capaz de poder dar un testimonio a esa persona para que esa persona vea en usted de que Cristo es real. No le ha dado esta palabra porque el Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, el que coma de mí nunca tendrá hambre. El Señor dijo: yo soy el agua viva, quien beba de mí jamás tendrá sed. Y Él está hablando siempre en su palabra. Por eso también Él dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, porque usted tuvo la Biblia, tuvo la palabra y no ha sido capaz de irle a predicar a otros, porque tuve hambre y, y no ha ido a predicarle a otros, a darle esta comida, para que se alimenten en lo espiritual y esa hambre se les quite. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, la palabra ofrendar es algo muy sublime, es algo demasiado sublime, es algo demasiado elevado, muy importante y tiene que ver también para mi vida eterna. Clarito, clarito. Mateo 25:46 dice: y estos irán al castigo eterno. ¿Cuáles son esos que irán al castigo eterno? Aquellos que no ayudaron a las personas que tenían hambre, aquellos que no ayudaron a las personas que tenían sed, que necesitaban un techo, que necesitaban abrigo.
Y dice, y los justos a la vida eterna. Hay justicia en usted y en mí cuando ayudamos a otro. Aún esas personas no mereciéndolas, porque nosotros no somos quien para juzgar. Es que ese no se lo merece, este sí se lo merece. No, el Señor no me está haciendo excepción de personas allí. Cualquier persona que venga a usted, no importa el color de raza, no importa el rango que tenga, no importa el estrato que tenga, no importa la creencia que tenga, el Señor siempre nos va a aprobar. Mire que en la escritura, ayúdame a buscar mi memoria esa parte donde dice que nosotros debemos estar ayudando porque no saben en qué momento hemos hospedado a algún ángel. Porque es que también tenemos acá que es que los ángeles son aquellos que tienen unas alas y una aureola y chorros bonitos y como en Hollywood. Hebreos 13. ¿Quién me hace el favor y me lee Hebreos 13:1? Pastor, Mi amada Lorita, ¿me va a leer, por favor, Hebreos 13:1 al 3? la palabra del Señor dice así: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Amén. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Amén. Amén. Mire cómo el Señor es hermoso. Y eso tiene que ver con ofrendar. Acordémonos que ofrendar es ayudar, ofrendar es servir, es dividir lo que el Señor me da y compartir con los otros, dar donación, presente, tributo, sacrificio, regalo, todo eso es para los demás. Y dice aquí que permanezca el amor fraternal. Eso es amor entre hermanos. Y una de las maneras de que ese amor permanezca es por medio de la ofrenda. Es por medio de ese servicio para el otro, esa ayuda con amor para el otro. Dice aquí, no os olvidéis de la hospitalidad. Ser hospitalario significa ser esa persona que tiene esa capacidad de abrir las puertas de su casa y hospedar a otros. No, pero no porque me pongan el tapete, no porque es que tengo la materita bien puesta, mis muebles son muy bonitos y después me lo manchan ahí durmiendo con sudor y todas esas cosas tan absurdas que nos pasan como seres humanos y nos hacen ver crueles. Por eso el Señor dijo, malditos, irán al infierno, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque nosotros nos importa más las cosas materiales que ese amor fraternal el cual el Señor nos está mandando que hagamos. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Usted quién sabe si el Señor lo prueba a usted y le manda en la calle a cualquier persona para que usted le ayude a ver qué hace usted? Y si usted sin haberse dado cuenta, usted ha ayudado, ha hospedado a un ángel que el Señor mandó. ¿Sí estamos entendiendo? Dice aquí, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, todo eso tiene que ver con la ofrenda, con ayudar. Entonces, les decía a ustedes, y les voy a repetir, nosotros, todos nosotros entendamos, somos ministros del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos convertimos en ministros? ¿Por qué digo eso? Porque en la Escritura, la palabra del Señor Jesús dice que nosotros tenemos que ser sirvientes. Me encanta esa palabra usarla, porque es una palabra bien clarita. Sirviente, porque a veces nosotros pensamos, es la sirvienta de la casa, es el sirviente. Tratamos así a las personas que nos ayudan en casa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos conceptos totalmente errados. Hablaba, y vuelvo a repetirlos, que tenemos en nuestra educación que nos han dicho el ministro de gobierno, el ministro de defensa, el ministro de no sé qué, y nosotros pensamos que es una persona con una alcurnia alta y estamos equivocados porque el Señor Jesucristo, cuando vio que los discípulos estaban tratando de ser unos más que otros, no, yo soy más que usted, no, yo, peleando, el Señor los centró y les dijo, usted va a ser ministro, hágase atrás, sirviente, porque la palabra ministro viene del hebreo sharat, que significa sirviente, servidor, servidumbre. Entonces nosotros pensamos que cuando vemos un ministro le hacen un operativo y entonces le colocan guardaespaldas, no toquen al ministro y el ministro de Educación y se encopeta sabiendo que es el primero que tiene que estar sirviéndole a todos los demás. Cuando nosotros entendamos todos estos conceptos que el Señor nos está dando y los apliquemos en nuestra vida, sabemos que vamos en el camino de la salvación. Lo contrario no. Sirviente significa ministro. Entonces nosotros tenemos que volvernos ministros del Señor Jesús con el concepto clarito que significa que yo soy sirviente de mi hermano, sirviente de mi esposa, sirviente de mis hijos. Me hago atrás porque los que se hacen atrás van a ser los primeros en el reino de los cielos. Si todos pensásemos así, si todos obráramos de esta manera, como el Señor nos manda, esta sociedad, nuestras familias, nuestras congregaciones serían más agradables, habría más amor, habría más consideración, no habría tanta maldad, porque eso es lo que está sucediendo ahora. Estaríamos teniendo ese temor del Señor a todo momento, porque el principio de la sabiduría es que usted y yo le temamos al Señor Jesús. Dice la Escritura, el principio de la sabiduría es temerle al Señor Jesús. Y eso, cuando nosotros nos olvidamos de ofrendar nuestra vida para el Señor Jesús, nos es muy difícil ser misericordiosos, ser hospitalarios. No, nos cuesta, porque estamos separados del Señor. En la medida que hagamos todo como para Él y tengamos el concepto que Él es el principio de mi sabiduría, voy a empezar a ayudar a los demás. En el libro de Deuteronomio 16:17, por favor, ¿quién me puede leer Deuteronomio 16:17? ¿Quién dijo? Amén, pastor. Amén, pastor. Hermano Giovanni, gracias, lo escucho. Dice la palabra del Señor Jesús en Deuteronomios 16:17. Cada uno con la ofrenda de su mano
conforme a la bendición que el Señor Jesús tu Dios te hubiere dado. Amén. Amén. La escritura es clara, dice, cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Cada uno llevará ofrendas. Si nos estamos dando cuenta. Y es aquí donde quiero decirles que no es solo dinero. Es aquí porque cualquiera dirá, bueno, ¿yo qué le voy a llevar al Señor? Si no tengo trabajo, si llevo un año en trabajo, y que el trabajo está muy malito, un día sale, otro día no, y entonces tengo aquí la chorrera en la lista, que compra para pagar el gas, que el colegio del niño, que el mercado, que la renta, etcétera, etcétera. Y no tengo. Y nos excusamos de eso. Pero llega el Señor y me muestra ya en Lucas 21, no lo busquen que ya le hemos hablado, en Lucas 21, en el capítulo 1 hasta 4, cuando aparece una viuda, dice que el Señor se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías o en el arca del templo. Y también vio una viuda que echaba 2 monedas de poco valor. Y dijo el Señor Jesucristo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado más de todo que todo lo demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía su sustento. Ahí está clarito en Lucas 21, 1:4. Cuando el Señor dice que cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor Jesús tu Dios, ya nos mostró el ejemplo allá con la viuda. La viuda era una mujer que se iba a morir porque si el marido, al morir el marido, no le dejaba un plante, no le dejaba una base económica, esa mujer moría porque no podía trabajar, moría de hambre. Y ella tenía lo último que tenía y lo entregó al Señor. Y lo hizo desde su corazón. Porque el Señor ama a otras personas. El Señor ama a una persona con un dador alegre, una persona que ofrenda con alegría, no por necesidad, ni por obligación, sino con alegría. Y eso es lo que dice el Señor, que Él ama a esas personas, de acuerdo a la actitud con la que usted esté ofrendando. Pero ojo, cuando hablo de ofrenda, no se metan solamente en el dinero. Estoy hablando de la ayuda en general, de cualquier manera la ayuda. Porque tú puedes ayudar con tu boca, tú puedes ayudar con tus oídos, tú puedes ayudar con tus manos, con tu presencia, con tu fuerza, con tu conocimiento. Tú puedes ayudar con todo lo que el Señor te está dando. Por eso dice, cada uno lleva ofrenda según lo haya bendecido el Señor. Y usted hoy amaneció bendecido, así no tenga trabajo, ni plata, ni y tenga deudas. Usted ya fue bendecido cuando usted abrió sus ojos. Hoy muchos abrieron sus ojos y están ciegos. Cuando usted se levantó de su cama y estuvo en pie, ya tuvo bendición, porque hay muchos que se están arrastrando porque no tienen ni una silla de ruedas. Desde ese mismo lado, tan pronto yo me levanto, empiezo a ofrendarle al Señor mi tiempo. ¿En qué manera? Orando, dándole gracias al Señor por el don de la vida. Y es ahí donde el Señor empieza a bendecirme a mí. Es ahí. Desde eso poco que yo tengo, desde lo que según el Señor me haya bendecido, dice ahí, desde ahí yo tengo que partir. Y entonces lo primero que tengo que hacer nosotros, porque a veces, perdónenme la expresión, nos levantamos como animalitos, nos levantamos como burros. Las vacas no se levantan a orar o a dar gracias, ni los burros. Ellos no hablan. Pero nosotros tenemos ese don que el Señor nos ha dado, que puede hablar, puede pensar, puede razonar. Entonces, en ese mismo instante, cuando yo me levanto, estoy consciente de que el Señor me está bendiciendo con el don de la vida. Puedo respirar, puedo ver, miro a mi alrededor, tengo la familia. Es más, el Señor me dice en las Escrituras que teniendo techo y alimento, me dé por bien servido. O sea, ya soy una persona muy rica con el solo hecho de tener un techo, así se ha rentado. Techo y abrigo, teniendo techo y abrigo, dése por bien servido, dice el Señor. Ya. Y muchos de ustedes hoy cuando se levantaron, sean propietarios o no sean propietarios, sean lo que sea, abrieron sus ojos y ya habían dormido y están en un techo. Hoy me decía mi hermana Giselle, ¿cómo va a ser ese Girardot? Me dijo, sí, está lloviendo. Y llovió, y yo. Mi hermana Giselle le cayó agua encima mientras llovió, ella estaba ahí guarecida en su casa. Ya que si salió para la tienda a comprar algo y se mojó, no llevó para agua diferente. Pero mientras dormía y estaba lloviendo, el Señor la cubrió. Entonces, tenemos tanto por qué agradecer, tenemos tanto que ofrendar y dar. Y desde ahí, cuando yo empiezo a levantarme y abro mis ojos, lo primero que tengo que es, ¿cómo puedo ayudar a un hermano que está enfermo? Y no estoy hablando de dinero, si se da cuenta. Estoy hablando de aquellas personas que tienen la excusa de que me levanto y no tengo trabajo, no tengo nada, estoy endeudado, etcétera. Y el Señor dice, tenemos que ofrendar, tenemos que ayudar. ¿Cómo ayudo desde ahí? Señor Jesús, en vez de ponerme a pedir para mí, porque es que siempre nuestra oración es pedir para mí, quiero esto. Señor, dame un buen marido, Señor, dame una buena esposa, dame un buen trabajo, Señor, dame esto. Pero nunca pensamos en ofrendar. Dice claramente que el Señor Jesucristo dice que hay más bendición, hay más bendición en dar que recibir. Y en la medida que yo abro mis ojos, teniendo todas las necesidades que le acabo de decir, y digo, Señor, en vez de pedir para mí, Señor Jesús, hoy me he levantado y sé que tengo un hermano en la congregación que está enfermo. Padre Santo, ten misericordia de él. Gracias porque yo estoy sano, mi cuerpo está bien, no tengo dolores, pero mi hermano está enfermo. Señor, te ruego, te suplico, ten misericordia de él. Sánalo en tu santa voluntad. Eso es ofrendar. Estoy dando mi tiempo para otras personas. Y en ese momento lo estoy haciendo como para el Señor Jesús. Y voy a ser bendecido. Yo puedo ofrendarle tengo un ejemplo claro aquí en la congregación. A mi esposa la operaron. A mi esposa la operaron. Y le dieron incapacidad. 3 meses no puede ni planchar, ni barrer, ni levantar cosas pesadas, ni cocinar porque el calor le hace daño. A ella le removieron el útero. Fue una cirugía delicada. Y pues gloria al Señor Jesús, yo estoy aquí como marido para apoyarla, pero yo también tengo que estar ocupado en otras cosas. Yo también, hay personas que necesitan de ayuda de parte mía. Y yo no me puedo decir, yo no puedo ayudar a nadie porque estoy muy ocupado con mi esposa. No, mentira. Entonces, ¿qué pasó? Una de las hermanas, una pareja de los hermanos de la congregación, vieron, querían ayudar, quieren ayudar con su tiempo, porque consideran que hay muchas cosas que hacer, en una casa hay mucho que hacer todo el día. Y fueron tan hermosos que fueron movidos a misericordia. Y escuchando todos estos mensajes, nos mandaron por un mes a unas hermanas ministras de Filipinas. ¿Por qué digo ministras? Porque venían a prestar un servicio. ¿Sí? Y contrataron 2 filipinas que venían una vez a la semana, por un mes,
a arreglar toda la casa, limpiar los baños, lavar la cocina, todo, dejar todo para que mi esposa y yo tuviéramos más tiempo y pueda cuidarla más en la parte de la salud por no estar ocupado en las cosas de la casa, de dedicarle más tiempo a ella y ella sintiera tranquilidad. Eso es ofrendar. Eso es ofrendar. Otros dijeron, pastor, me ofrezco a acompañar a su esposa allá, a ayudarle. Yo cocino tal día. Y no es porque yo no pudiera hacerlo. Yo, gloria al Señor Jesús, en medio del don, y yo soy un excelente cocinero. Eso dice la gente por acá en los Emiratos. Entonces, no es dinero. Es de lo que yo tengo, de lo que el Señor me dio. Hay veces que una persona necesita solamente sentir que alguien está al lado. Vea, cuando cuando estaba en el hospital, uno se da cuenta. Estoy en el hospital esperando a mi esposa ahí sentada visitando después de la cirugía, y uno a veces ve personas que pasan un día, 2 días, 3 días, y nadie las visita. Nadie las visita. Pero usted y yo que no vamos a preocupar de eso, yo estoy sano. Ninguno de mis conocidos está en el hospital, no necesito ir al hospital. Ninguno de mis conocidos está en la cárcel, no necesito ir a la cárcel a visitar a nadie. Hay gente en la cárcel que además que están en una cárcel espiritual, están en una cárcel física porque cometieron un error y están encerrados y fuera en otro país, no conocen a nadie, no hablan el idioma, ínfimamente solos. Pero a ninguno se nos ocurre ir a la cárcel y decir, mire, mi nombre es fulano de tal, me gustaría visitar a algún preso para acompañarlo, para hablarle, para hacerle compañía, para que sus días sean menos difíciles. Nosotros no pensamos en eso. Y por todas esas cosas nosotros vamos a dar cuentas. Así que dice el Señor que cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor. Piense de qué manera lo ha bendecido el Señor. Con mayor razón, si lo ha bendecido económicamente, pues tiene más facilidades todavía para poder ayudar a otros. Acordemos, acuerda que cuando le dijo al ladrón, el que hurte no robe más, sino que trabaje con sus manos para que tenga cómo ayudar a otros. ¿Sí? Como dice el Señor de hermoso. Está diciendo al ladrón que no robe más, que trabaje, pero ¿y para qué trabaja? Para que ayude a otros. El Señor es bello, centrándonos a nosotros, porque es que yo trabajo para mí, para darme gusto yo, es que yo sé que me doy gusto, yo me la gané, yo me la sudé y eso es un flojo y no hace nada. Empezamos nosotros a juzgar. Y el Señor no me mandó eso, el Señor me mandó fue ayudar. Hágase de último, para que tú seas el primero en el reino de los cielos. Hacia atrás, sé sirviente. Sea un sirviente. Y debemos nosotros empezar a ayudar. Salmo 96, 7, 8. Salmo 96, 7, 8. ¿Quién me hace el favor y me lee? Amén, pastor, ya lo veo. Mi hermana Giselle, por favor. Salmo capítulo 96, versículos 7 y 8. Amén, pastor. Dice la palabra del Señor. Dad al Señor, oh familias de los pueblos, dad al Señor tu Dios la gloria y el poder. Dad al Señor tu Dios la gloria debida a su nombre. Traed ofrendas y entrad en sus atrios. Amén. En la traducción que yo tengo aquí dice, tributen. ¿Pero qué dijo su mesé? ¿Qué es lo que dijo? Dad Dar. al Señor, dad. Sí, dar. Y está bien porque esa es la traducción. Y la traducción también dice tributen, gracias mi hermana. Dice, dar al Señor pueblos todos, dar al Señor la gloria y el poder, dar al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus ofrendas y entre sus atrios. Y la versión que yo tengo aquí de Reina Valera dice, tributen al Señor todos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus ofrendas y entren a sus atrios. Entonces viene una palabra nueva que está totalmente amarrada a ofrendar. Tributar. Acordemos que desde un comienzo yo les dije a ustedes todas las palabras que se están manejando para la ofrenda y una de esas es dividir en porciones, otorgar donación, presente, tributo. ¿Sí? Eso significa en el hebreo minja para la palabra ofrenda, un tributo. ¿Sí? Y entonces miremos acá, voy al diccionario bíblico, ¿sí? Donde está escrito las palabras de las escrituras en el idioma original. Y encontré una palabra en hebreo para la palabra tributar, para tributo. Se llama, en el hebreo tributar es yahab, y de yuca, a, j, a, b larga. La segunda A tiene tilde. Yahab, en el hebreo. ¿Y sabe qué significa? Dar, poner, traer. Por eso mi hermana Gisela leyó en esa traducción, dar al Señor pueblos todos, dar. Eso significa tributar. Tiene la misma connotación de ayudar, dar, ¿cierto? Y también decía coma, impuesto en forma de trabajo forzado. Es un trabajo forzado, un trabajo con fuerza. Entonces notemos aquí que en este salmo ya me está diciendo que yo tengo que dar al Señor. Y ya el Señor nos enseñó, como no lo vemos, cómo le doy al Señor. Cuando yo le doy a mi prójimo, cuando le doy a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi tío, a mis primos, a mis hermanos, al desconocido, al extranjero, a la viuda, al huérfano, al enfermo, al preso, al hambriento, en ese mismo instante estoy tributando al Señor, le estoy dando al Señor. Y dice aquí, traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. ¿Qué es entrar en los atrios? Entrar a ese lugar santo donde está Él. Nada más y nada menos, vida eterna. Cuando yo tributo y traigo ofrendas al Señor, es cuando lo estoy haciendo por los demás. Por los demás. Entonces, cada uno llevará ofrendas según haya bendecido al Señor tu Dios. Cada uno llevará las ofrendas. Cada uno va a llevar la ofrenda al Señor de esa manera, hacia los demás. A través de nuestras ofrendas adoramos y glorificamos a Dios de esa manera. Dios, el Señor merece nuestra alabanza y gratitud. Él siempre merece todo eso. ¿Sí? Algo que podemos expresar con nuestras palabras, nuestras canciones, nuestras actitudes y también con nuestras ofrendas. Todo eso, todo eso. Cuando usted va a la congregación y canta, está dándole esa ofrenda al Señor. Cuando usted saca su tiempo para congregarse, hoy ustedes están ofrendando al Señor su tiempo porque están escuchando su mensaje. Están recibiendo todo este mensaje gracias a que usted está ofrendando el tiempo para el Señor. No es para mí, ni siquiera para ustedes, es para el Señor. Que el Señor se lo retribuya a usted en bendición. Por eso el Señor nos envía eso, a que nosotros tributemos a Él. ¿Cierto? En realidad el Señor Jesucristo no necesita nada de lo que nosotros traemos, ¿entiendan? Él no necesita nada de lo que nosotros estamos trayendo. Pero nosotros al ofrendar, estamos reconociendo que Él es grande y poderoso.
Cuando yo voy y ayudo a una persona, cuando visito a un preso, cuando visito a un enfermo, cuando abro mi puerta para personas que no tienen dónde dormir, ¿cierto? Estoy reconociendo la grandeza de mi Creador, estoy confiando en Él, estoy mostrando que dependo del Señor Jesús. Porque qué hermoso es poder abrir la puerta de mi casa cuando yo no tengo plata para el mercado. Pero sí tengo una dependencia grande en mi Señor, porque sé que cuando abro la puerta y no tengo para el mercado, de seguro el Señor va a suplir para esa familia y para mí. Eso yo lo he vivido N veces en este caminar del Señor Jesús. Por eso se los estoy diciendo. Yo no me puedo parar aquí a predicar algo que no he vivido. Entonces, traemos de lo que Él nos ha dado y traemos con reverencia, ¿cierto? Pensando en la grandeza de ese Dios, su nombre es Jesús, esa grandeza que Él tiene, por la provisión fiel que Él nos ha dado. Poquito, mucho es la provisión que Él nos ha dado. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí estamos bien? Entonces, mire que otra manera de ofrendar es ser gratos, es ser agradecidos. No olvidarse nunca que cuando el Señor usó a X persona para que ofrendara hacia usted, y usted está bien, salió adelante, y de pronto yo por allá, oiga, Pepito está mal. Y ese Pepito en una ocasión lo tuvo usted en su casa, compartió de su pan, le dio su techo, le compartió la palabra, y usted salió y se fue, y escuchó que Pepito está mal, y usted dice, ah, qué vaina, ¿no ven? Dios proveerá, pero usted no le provee nada. Eso está escrito ahí. Eso es pecado. Eso es pecado, por falta de gratitud. La mayoría en este caminar, en esta congregación, he visto falta de gratitud de mucha gente. No, que es que yo quiero que vengan y me digan, ay, gracias, Pastor Luis, usted es muy bueno. Ahora es que tú dices que nadie es bueno en esta tierra, el único bueno es el Señor Jesús. De hecho, carne aquí fue tentado todo y nunca pecó. No, es en la manera en que yo me devuelva a darle gracias a ese hermano, le estoy dando gracias al Creador. Y por eso voy a ser bendecido. Vamos a las Escrituras, a unos leprosos que el Señor sanó, y nos va a dar un ejemplo claro de eso. Hace 8 días hablamos de los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Pero viene a colación ahorita porque se vuelve en todo ese compendio que estamos leyendo de lo que es las Escrituras, que entendamos la palabra, ella es activa, ella es viva, ella se mueve. Y les decía a ustedes, no recuerdo si hace 8 días, hace 15, pero está dentro de esto, que el Señor sanó a 10 leprosos, a 10 leprosos, y solo uno se devolvió, uno de los 10. Se devolvió, dice la Escritura que él, alabando al Señor a gritos, contento, y se fue hasta de él y llegó, se postró en tierra y lo adoró, y dio gracias. Y dice el Señor, bueno, ¿dónde están los otros 9? ¿No eran 10? No hubo quien viniera a dar gracias, sino este extranjero. Y le dice el Señor, tu fe te ha salvado, levántate, tu fe te ha salvado. El agradecimiento tiene que ver con fe. ¿En quién? ¿En mí? No, en el Señor Jesús. ¿En quién? ¿En la persona que le hizo el favor? ¿En que esa persona que usó de misericordia para usted? No, hacia el Señor Jesús. Por eso quiero que entendamos que todo lo que le hacemos a otra persona, se lo estamos haciendo al Señor Jesús. Todo. Y esa persona, por solo ser grata, tener gratitud, se devolvió y fue salvo. ¿Los otros fueron sanados? Sí. ¿Pero fueron a la vida eterna o fueron al infierno? Por no reconocer al Señor Jesús. Entonces nosotros, en la medida que ayudo a una persona, que le sirvo a una persona, estoy reconociendo a mi Creador. Estoy creyendo que todo lo que estoy haciendo a esa persona se lo estoy haciendo a mi Creador. Eso es lo que está diciendo este mensaje. Eso es lo que está diciendo sobre ofrendar en dar. ¿Sí estamos bien ahí? Lucas 6:38. ¿Quién me puede hacer favor y me lee Lucas 6:38, Lucas capítulo 6, versículo 38? Dad y se os dará, medida buena apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Gracias, mi hermano César, Señor lo bendiga. Qué bendición. Amén, pastor, igualmente para usted. Gracias. Den. Aparece la palabra otra vez, den, tribute, tributos, con un impuesto. Es ayude, sirva. Eso es lo que significa den. ¿Sí? Aparece otra vez la palabra ofrendar, dar, den. Y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, dice esta versión. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. La palabra es bien clara. Si usted ayuda, consciente de que está ayudando al Señor Jesús, es ahí donde el Señor Jesús te va a ayudar por medio de otra persona que va a mandar Él para que te ayude. Es así de sencillo. Porque con la misma medida que tú mides, vas a ser medido. Entonces, aquí se nos está exhortando a dar con generosidad, ¿sí? Sabiendo que recibiremos del Señor Jesucristo con generosidad. Algo que tenemos que experimentar en todos los aspectos de nuestras vidas. Y no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de todos los aspectos en mi vida. Si compartimos con los demás lo que tenemos, todo lo que tengamos, física, espiritualmente, todo lo que tengamos, compartiendo con los demás lo que tenemos, ellos se sentirán animados a compartir con otros. Eso, qué lindo ahorita el mover de la gente para ayudar a este hermano que está enfermo en Colombia, que está aquí en la congregación, Dieguito Alarcón, y seguimos dándole gracias al Señor por su vida, seguimos dando gracias. Es una prueba que el Señor nos pone a nosotros, todo como congregación, porque la palabra dice que tenemos que reír con nuestros hermanos cuando ellos ríen, llorar cuando ellos lloran, sufrir cuando ellos sufren, alegrarnos cuando ellos se alegran. Y todo eso tiene que ver con ofrendar, porque estoy dando, sí, con generosidad, todo lo de mi vida para esas personas. Comparto todo lo que el Señor me da con los demás, porque en últimas y en primera instancia, todo le pertenece al Señor Jesús. Nos queda la gran satisfacción y el gozo de haber ayudado a otra persona. Eso tiene que quedar en nosotros. No nos tiene que quedar esa amargura de que, yo por qué gasté eso si yo lo necesitaba, yo por qué perdí mi tiempo. No, porque cuando usted da con gozo, usted va a sentir ese gozo de haber ayudado a una persona.
El mismo Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de un dador generoso. Nunca vamos a poder lograr dar tanto como hizo el Señor con nosotros. Al punto de que Él se despojó de ser Dios, se bajó, se humilla, se hace humano para vivir como vive usted y yo, para enseñarnos que Él nos entiende como humano porque Él se hizo humano. Es el mejor ejemplo. De Él hemos recibido la misma vida y Él nos la da cada día con su presencia. Él cuida de nosotros, enseñándonos a que nosotros nos cuidemos unos con otros, en la manera de que cuando yo hago algo por otro, lo estoy haciendo como para Él. En ese mismo instante, el Señor está cuidando de mí. Por medio de mí, está ayudando a esa persona, cuidando a esa persona. Y así a su vez, y a su vez. Todos ayudándonos unos con otros. Intentemos, a diario, intentémoslo, intentemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Intentémoslo, a diario. Que este mensaje que estamos recibiendo, por favor, no me entre por acá y me salga por acá, sino que entre y se quede aquí y empiece ese mensaje a dar fruto en mi vida. Porque la palabra dice que por nuestros frutos nos conocerán. ¿Conocerán qué? Si verdaderamente seguimos al Señor Jesús. Y el Señor por donde iba pasando era ayudando, bendiciendo, sanando, enseñando, aconsejando, perdonando, por donde Él caminaba. Y entonces ahí, voy a repetir, creo que está en el libro de Juan, ¿sí? Primera de Juan, en Primera de Juan 1:6. Esta es una de las citas que me golpea mucho a mí, como cristiano, como seguidor de Cristo. Yo no soy cristiano, Cristiano Ronaldo. Yo soy seguidor del Señor Jesús. Primera de Juan 2:6 dice claramente, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. O sea, todo aquel que diga que permanece en el Señor Jesús, yo me congrego, yo leo las Escrituras, el Señor Jesús vive en mí, dice el Señor, pues si usted está diciendo eso, entonces camine como yo caminé. ¿Y cómo anduvo el Señor Jesús? ¿Siendo egoísta? ¿Cómo anduvo el Señor Jesús? ¿Cerrándole la puerta a todo el mundo? ¿Cómo anduvo el Señor Jesús? ¿Solamente reuniéndose con los que estaban sanos, con los que no necesitaban, con los que tenían plata y no con los pobres? El Señor nos dio el ejemplo más grande de humildad, sencillez y ser modestos en la vida. Al punto, ojo, que Él no tenía ni siquiera una casa. Cuando Él nació en donde guardaban los animales. Una humildad tan sencilla. Y podría decir, no, yo no tengo plata. Estando en la carne, porque era hombre. No lo tengo. Y se dedicó fue a ayudar, a amar, a compartir. El ejemplo lo tenemos bien claro. El Señor Jesús nunca nos manda a hacer algo que Él no hizo. Nos dejó todas las pautas claritas para que nos salvásemos. Perdimos esa gracia divina, estar en el paraíso, por el pecado de Adán y Eva. Y Él mismo vino, dijo, yo mismo que hablo, dijo allá en Isaías, yo mismo iría a salvarlos. Y Él vino y nos hizo el curso completico, nos lo enseñó para que lo repitiésemos. Por eso se llama Hijo de Dios, porque Él se comportó como un hijo de Dios. Él siendo Dios, se comportó como un hijo para enseñarnos a nosotros cómo un hijo debe seguir al papá. ¿Y qué hizo? Nos dio ejemplo en todo. En todo nos mostró cómo llegar a la vida eterna. Y este pedazo de la ofrenda es una de los puntos claves para la vida eterna. Él nos enseñó a dar, Él nos enseñó a repartir, Él nos enseñó a que debemos dividir en porciones iguales. Acuérdense que los discípulos de Jesús que vimos en los otros mensajes vendían todo lo que tenían y lo reunían y lo que vendían lo repartían por igual para que no hubiese necesidad de ninguno de ellos. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros en las congregaciones llegamos, hijo hermano, no sé qué, cantamos y la palabra, sí, 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 sí. Y todo el mundo se va, pero nadie se pregunta, ¿cómo está la hermana tal? ¿Cómo está el hermano? ¿Necesitará mi ayuda? ¿Necesitará? Hermano, ¿en qué te puedo servir? No, cada uno sale y se va porque yo tengo lo mío que hacer. Nos falta mucha compasión, nos falta mucha humildad, porque los tiempos y las cosas nos están absorbiendo a todos. Empecemos a comportarnos como el Señor Jesús lo hizo. Por eso dice la Escritura, y el que dice que permanece en el Señor Jesús, entonces debe andar como Él anduvo. Empecemos a caminar como el Señor caminó en esta tierra, en la verdad, fuera del pecado, ayudando a los demás, teniendo misericordia a los demás, llorando con el que llora, riendo con el que ríe, porque el Señor también lloró cuando Lázaro murió, ver a sus hermanas llorando. Él se compadecía, iba a un entierro y Él se compadeció del llanto de esa mamá y resucitó el muerto cuando llevaban el cuerpo al cementerio en ese ataúd. Tantas cosas que hizo el Señor Jesús. Dice la Escritura en el libro de Juan, que si escribiésemos todo, absolutamente todo lo que hizo el Señor Jesús, no cabrían los libros en la tierra. No cabrían los libros en la tierra. O sea, la tierra no tendría espacio para soportar todos los libros o las cosas escritas que el Señor hizo. Eso me da a entender que Él lo creó absolutamente todo, que no caben los libros para poder escribir lo que Él creó. ¿Sí estamos entendiendo? Eso está escrito, ya lo leemos. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Sí ve? Entonces, por eso la Escritura dice que el que dice que anda en el Señor Jesucristo tiene que andar como Él anduvo. Y Él hizo muchas cosas. Y todas, absolutamente todas, son buenas. Porque Él es bueno. Porque Él siempre es bueno. Porque Él es bondad. Porque Él es amor. Pero también es fuego consumidor. Y entonces,
Mis amados, dentro de 8 días vamos a culminar con las citas que hay para afianzar ya y cerrar en la voluntad del Señor Jesús este mensaje con todas las citas. Y si ustedes tienen citas donde hablen de ofrendar, de dar, tráiganlas y las compartimos dentro de 8 días para que este tema quede bien claro para todos nosotros en nuestra vida, que quede bien arraigado en nuestro corazón y desde hoy empecemos a corregir todo eso que estamos haciendo mal con respecto a ayudar a los demás. Empecemos a, a mirar en qué manera a diario, usted no debe a diario pensar en cómo ayudar, que es que a diario pensamos es en nosotros, en nosotros, en nosotros, en nosotros, y es ahí donde se nos olvida la misericordia, el amor, ofrendar a los demás. Y estamos llamados a eso, a ser sirvientes. Acuérdense que usted y yo somos ministros del Señor Jesús, o sea, sirvientes. Que en la medida que sirvamos, que nos hagamos atrás para servirle a los demás, estamos en un camino correcto hacia la salvación. ¿Estamos? El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga, que tengan un excelente día de reposo. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga, los amo mucho. Nos vemos dentro de 8 días sin falta a la misma hora, 6 en punto. Invite a una amiga, invite a un amigo, invite a cualquier persona que usted crea que necesita del Señor. Eso es ofrendar también. El Señor los bendiga.